Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Muy bien, y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos padeciendo el otoño más gris del que yo tenga memoria. Nada que ver con el otoño del año pasado, que fue Casi veraniego. Sí, hasta duró un montón. Ahora este empezó a ponerse gris y así quedó. Bueno, ya estamos a unas semanitas del solsticio de invierno. Uf. Falta muy poco, hoy es, ¿qué es hoy? 4 de junio, el 21, se supone que es el solsticio, horas más, horas menos. Muy bien, pero tenemos la poesía, por suerte, los jueves de poesía. Así es. Y hoy tenemos una amiga de invitada. Sí, una amiga que conocemos de hace mucho, Valeria Cervero, que trabaja como correctora y editora, participó en diversos proyectos de poesía para todas las edades. Actualmente es parte del equipo de la revista digital Opsit y, junto a Yelén Rivers, organiza Salvaje Fruta, recital de poesía y música en el tejido de lo vivo. También observa plantas, aves y otros bichos siempre que puede, y lee y escribe sobre ellos y sus modos de habitar el mundo. Publicó los libros de poemas Cadencias, Escondidas, Equilibristas, Sin órbitas, Madrecitas, Seres pequeños, Sibilejo, Talamochita, Agujeros en la superficie y el último sobre el que vamos a leer y hablar hoy, que se llama Un ciervo en tu memoria, publicado en 2025 por la editorial Chantén, sobre el cual dijo Leandro Llull. Estar requiere dejarse habitar, absorber los acontecimientos en su inconmensurabilidad, soltarlos en el cuerpo y no temerle a la fermentación que se produzca. Ver el ciervo como hijo de la memoria y también como su alegoría, como su emanación tangible, como su verdad. Bienvenida una vez más, Valeria Cervero, a Moebius en la radio. Bueno, es un gusto recibirte, Valeria. Bueno, muchas gracias, una alegría estar con ustedes otra vez. Es cierto, ya hace unas cuantas veces que has estado con nosotros charlando. Sí, varias. Creo que desde mi primer libro, bueno, varias veces. Así es, así es. Bueno, bienvenida y como siempre hacemos, le pedimos a la poeta, en este caso invitada, que lea algunos poemas, 3, 4 poemas, como para empezar el intercambio y después vamos a charlar un poquito. Buscaste en la memoria de tu corazón qué gestos inventaron la ida, ignoraron la superficie de las cosas, como se ignora lo que no se ve aunque se intuya, porque de algo había que aferrarse que pareciera seguro, límite de lo perseguido, trayecto habitual para los días por venir. Pero las flores aparecen de pronto, aunque las estemos esperando, y no es posible calcular cuándo ni cómo te atravesará su perfume o su color se quedará prendido a tu cerebro. Una foto de las vigas para demostrar que puede sostenerse. Y sin embargo, después de tanto tiempo, no hay techo ni paredes.
solo un cielo estrellado como una figurita repetida cada noche que no nos pertenece. Las corridas, los gases, los disparos atraviesan décadas y cuerpos, una colección de historias que solo contamos a medias entre las calles y cada océano. Hay un ciervo en tu memoria y es su sombra la que seduce o asusta. Las canciones de la infancia vuelven a sonar en medio de otro mundo, pero el mismo en su dolor y en su estallido. Sabemos que los cortes no cortan la historia, no separan la raíz de lo que se abre, solo hacen tajos en la piel que resiste, una hendidura que deje ver cierta expresión intraducible de dolor. Pero abierto el recorrido que queda para cada cuerpo, una corona de fósiles que se resecan, quizá la marca de una rodilla después de la arena. El amor es la distancia hasta el infinito en el que una vez nos reconocimos, ese vuelo de polvo que no termina de caer. Dicen que esta ciudad tiene un río, que aún toca sus orillas a pleno sol, que hay quienes todavía buscan su oleaje como si no fuera mentira pintada tras los ceibos, o recuerdan travesías desde el otro lado del mundo para no volver. Dicen que esta ciudad tiene un río que bañaba su tierra cuando no era promesa imposible, ni persecuciones, ni centros de dolor, que alguna vez los cuerpos disfrutaron sus aguas y criaturas de las profundidades visitaban su costa en un tiempo en que no temían volverse despojo. Dicen que esta ciudad tiene un río, aunque no logre verlo más allá de mis sueños, como un manto lejano que persigue el horizonte en medio de una brisa que roza noviembre, un espejismo de este lado del desierto que alimenta un futuro de dientes de león. Valeria, cuando yo leía tu libro, y ahora que te escucho, se me ocurrió pensar lo siguiente, ¿no? La mayor parte de los seres humanos percibimos el mundo a través de los sentidos, la vista, el olfato, el oído. Sin embargo, cuando yo te leo o te escucho, yo pienso que en tu caso hay una percepción quizás más completa, en el sentido de una percepción desde el cuerpo, no solo desde una parte del cuerpo o como una integridad, o sea, como que el mundo te va atravesando, te atraviesa el mundo, ¿no? Te atraviesa un río, te atraviesa el mundo. No sé, te quería preguntar eso. Sí, puede ser que sea así. Creo que la poesía me atraviesa y me atraviesa integralmente. Y tal vez la percepción del mundo, no sé, recién hablábamos con ustedes de la observación de un fondo de una casa que veo siempre desde mi ventana. Y a mí me pasa muchas veces eso, como que de repente no es solo la mirada o el olfato o los oídos, sino que siento como ser atravesada por eso que está ahí, ¿no? Y me parece que, bueno, de alguna forma eso tiene que ver también con una percepción poética por ahí para mí, ¿no? Del mundo. Es cierto, sí, es cierto. Yo pensaba, bueno, por lo menos es una mirada singular, y esa singularidad, sí, se expresa en la poesía, ¿no? O sea, es como que hay poesía en tu percepción del mundo, indudablemente. Eso fue una de las cosas que me llamó profundamente la atención, ¿sí? Porque yo decía, ¿cuál es el centro del libro cuando lo estaba leyendo?
hay muchos temas que van atravesando el libro, pero me parece que el centro es esta manera de sentir el mundo, por de alguna manera decirlo, de vivir el mundo, de ser atravesado por el mundo. Me parecía que era eso, el centro. Y cuando hablamos del mundo, hablamos de muchísimas cosas, ¿no? Pero por un lado está una percepción muy particular del tiempo, una mirada sobre el tiempo que es distinta a la cotidiana de la gente. Yo sentía que hay como un juego porque no quiero hablar de la memoria, quiero hablar de una percepción propia tuya del tiempo. No sé si me va siguiendo. Sí, en realidad cuando me decís no quiero hablar de la memoria, pero yo justo estaba pensando en la construcción de la memoria. La memoria, bueno, sí. Pero bueno, tiene que ver con una memoria también particular, por ahí una memoria familiar también, una memoria ancestral, no solo una memoria por ahí histórica. Pero es una memoria que viene al presente y que está en el cuerpo. O sea, sí. Y en eso es muy singular, porque no es que yo recuerdo algo que pasó, que aconteció, sino que es algo que me está aconteciendo. Sí, hay uno de los poemas que habla justamente de las voces, tiene que ver con esto que vos decís. ¿Lo puedo leer? Sí, por supuesto. Voces. Tiene un epígrafe de Marcelo Daniel Díaz que dice: ¿y dónde guardaste mi voz? Intento escuchar los sonidos internos, pero hoy solo hay silencios, ni siquiera un susurro como tierra removida por el viento. Puedo volver al recuerdo de cómo suena el corazón, sus latidos o el ritmo de la sangre sosteniendo vida. Tal vez la resonancia del aire al respirar, pero nada. Entonces descubro un sonido inesperado, luego otro, un diccionario de voces que me habitan y no permiten olvido, la huida hacia ese lado del que ya no regresan. La voz de mi madre, del amigo del barrio, de mi compañera de escuela, todas ahí, reconocibles a pesar de los años. Aún puedo encontrar en esa travesía que encarna los recuerdos, creaciones de cada vibración que dejó, un universo sonoro grabado en mi cuerpo. Bueno, casualmente está está bien la memoria, pero está esa memoria presente, digamos, y presente en el cuerpo. Por eso, encarnada en el cuerpo, exactamente. Exacto, sí, a eso me refería cuando empezamos a hablar de este tema, sí, este poema viene justo al punto. Y en esa percepción, en esta manera de vivir la memoria, de vivir el tiempo, hay también, ¿cómo decir?, un atreverse a la intemperie. Hay como que la mirás de frente a la intemperie, no sé, lo que yo sentí es eso, ¿no? Hay un poema que leíste que directamente hablas de la intemperie, y yo digo, bueno, hay un atreverse a la intemperie. Sí, este libro está marcado, es loco, ¿no? Porque está marcado por la escritura durante la pandemia, en donde en realidad de alguna forma estábamos encerrados, pero me parece que eso también facilitó ese contacto que vos decís con la intemperie en un sentido muy amplio, ¿no? De poder de alguna forma tener que afrontar un montón de límites y de situaciones que eran impensadas hasta ese momento. Y bueno, eso de alguna forma fue atravesando la escritura de buena parte del libro, ¿no? Si bien hay algunos poemas que son posteriores y otros anteriores, no sé, yo lo asocio tal vez a eso sobre todo. Claro, quizás tengamos que pensar, o sea, el concepto de intemperie desde una perspectiva o desde un plano distinto, ¿no? Estar encerrados también puede ser estar en una intemperie, ¿no? Estar frente a un vacío también. Y frente a nosotros mismos, ¿no? Claro,
claro, totalmente, totalmente. Bueno, un poco eso, ¿no? Un poco eso es lo que yo respiraba, lo que yo sentía al momento de ir leyéndolo al libro, ¿no? Esta percepción con el cuerpo, esta memoria que está presente y esta intemperie de alguna manera, casualmente una intemperie que te interpelaba en este juego de libro, ¿no? Pero ¿cómo es el pasado, las cosas vuelven a vos o hay una intención de recordar? No, yo creo que vuelven solos. Sí, en general, por lo menos me pasa a mí. Y cuando vuelven, les das un lugar. Sí, trato de establecer un diálogo de alguna forma y de escuchar sobre todo, poder escuchar. Claro, eso es lo que hace la diferencia, porque en general las personas que no somos dadas a la rememoración, cuando viene un recuerdo decidimos que tenemos ganas de hacer otra cosa. O sea, esquivamos el recuerdo y nos ponemos a hacer algo distinto. Claro, bueno, a mí me dan ganas de escribir en general, entonces. Y dialogás con el recuerdo. Intento hacer eso, sí. Lo sostenés. Sí, o dejo que fluya. Dejás que fluya. Claro, eso es estar a la intemperie. Claro, eso es estar a la intemperie, exactamente. Y uno puede estar solo y estar completamente... Uno puede estar encerrado y estar a la intemperie. No, y puede también estar encerrado, vos dijiste, encontrarse con uno mismo y no encontrarse. Vos en un momento dado en un También. poema decís que mirás una viga y ahí aparece la intemperie, me parece. ¿Una viga? Sí, una viga. Una viga. Sí, la del segundo Creo poema que lo leí. leíste recién, sí, lo sí. leíste recién. Creo que es el segundo poema. Léelo para recordar un poco. Una foto de las vigas para demostrar que puede sostenerse. Y sin embargo, después de tanto tiempo, no hay techo ni paredes. Solo un cielo estrellado como una figurita repetida cada noche que no nos pertenece. Bueno, así era la imagen. Esa es la imagen, sí. Yo ahí la llevé para ese lado. ¿Qué te parece si nos lees un poema más y después vamos al intermedio? Bueno, otro escrito durante la pandemia. Una vez escribí, una parte de este mundo protege su pausa, y hoy, cuando casi todo está en pausa, ese mundo ya no existe. O bien parece una postal desde una ventana a otros tiempos. Ahora, detrás del vidrio, solo veo el cuerpo del palo borracho florecido contra el cielo gris que simula una síntesis del momento, pero sé que es otra distorsión de lo pequeño en lo pequeño. A veces creo que perdí el hilo, o tal vez la historia me abandonó hace rato, y ya casi no logro distinguir qué dibujo en la pared encarna cada rajadura, qué piedrita sostiene un universo. Una porción del abismo se siente casa, pero ¿cómo imaginar paredes en medio de este viento? Muchísimas gracias, Valeria. Y bueno, vamos entonces al intermedio y luego seguimos en esta cinta de Moebius charlando con Valeria y bueno, y más. Adelante, Carlos.
Muy bien, y volvemos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires y estamos en esta etapa de la segunda parte del programa donde salimos con los avisos parroquiales. Y bueno, tenemos ciclo este sábado, Valeria. Sí, este sábado 6, a partir de las 20 horas, hacemos, en realidad es la confluencia de dos ciclos. Ajá. Por un lado, Salvaje Fruta, que es el ciclo que hacemos con Ayelen Rídez, y por otro lado, La Lengua del Poema, que es un ciclo que lleva adelante Bárbara Lee, junto con Mariano Calvi y toda la gente del equipo del Seminario de Poesía y Filosofía que da Mariano en la Universidad de Lomas de Zamora. Y bueno, ambos ciclos se vienen haciendo ya desde hace un tiempo en La Trinchera, que es un espacio cooperativo cultural en la calle Humahuaca 3461. Y bueno, este sábado ocurre el encuentro de los dos ciclos con varios invitados, invitadas. Van a estar Valeria Parizo, Dolores Echecopar, Mónica Cifrin, Fabián Iriarte,
Luciana Mellado y Enrique Solina. Así que tenemos una super lectura. Qué linda mesa realmente, qué linda propuesta. Así que es este sábado a las 8 de la noche, Humahuaca 3461. 3461. El lugar es muy lindo también. Y hacen una comida riquísima. Sí, yo como Sí, las papitas cuando La voy. comida latinoamericana que hacen está buenísima. Sí. Una linda cervecita, lindo, muy cómodo. La verdad que me gusta mucho. Así que lo recomendamos a los ciclos, en realidad, la unión de los ciclos. No, Muy yo, bien. bueno, ahora yo no estoy saliendo mucho, pero yo preferiría que fueran dos, así tenemos Claro, dos ciclos para tenemos No, dos los ciclos siguen siendo 2. Esta vez se fue como las ganas de hacer algo todos juntos. Claro. Está bueno, porque si no O sea era que como- después van a seguir Después siendo seguimos, si sí. no se disminuía la cantidad de encuentros de al posibilidades. 50%. Sí. Además, bueno, los lindos ciclos son, Sí. hay que No, buscarlos. y cada uno tiene su personalidad, Claro. Sí, sí. porque sus características, porque el de ustedes es más temático y el ciclo que hace Bárbara suele tener más intervención de la universidad. Sí, Con tienen características ponencias. distintas. Tal vez lo que tienen en común es que en los dos ciclos proponemos una charla con los poetas, aunque también es diferente, porque en general Sí, lo que nosotros hacemos está basado justamente en los libros que se leyeron, claro. y lo otro es por ahí más general sobre la poesía. Pero bueno, nos Sí. gusta eso de dialogar un poco con los poetas. Es cierto, siempre cierto. hacen esas preguntitas cuando se termina de leer que están muy buenas. Sí, La verdad es que muy verdad. lindo. ¿Y va a Y haber también, música en el ciclo? Y también va a haber música. Esta vez va a estar Gus Golo, que es quien en Salvaje Fruta está a cargo siempre de la curaduría del segmento musical. Ujú. Y bueno, esta vez viene de invitado a tocar. Ah, mira qué bien, qué Y, bueno. creo que antes se llevaba un alimento no perecedero, no sé si esa costumbre la siguieron manteniendo. Sí, estamos pidiendo alimentos para justamente colaborar con la olla popular de ahí de la Asamblea del Magro, así que también viene bien ese aporte. Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo, buenísimo. Entonces, sábado 6 de junio, 20 horas, Humahuaca. 3461. Muy bien. ¿Y el otro sábado? El otro sábado hacemos con Pilar Sanjurjo y Misael Castillo un encuentro que se llama Espías en la Casona, y en la lectura van a estar presentes Alberto Cisnero, Cecilia Romana, Gabriela Clara Piña Taro, acá presente Valeria Cervero, Ajá. y dos que voy a conocer ese día son Tomás Elsinger y Dilcia de León Beltrán. Muy Un bien. misterio. Los conocerás ese día. Es a una cuadra de donde se hace Exacto. el ciclo de Valeria, en Humahuaca 3508, y es de 18 a 21, y cuando termina el evento va a presentar un libro, Dafne Pidemont, va a presentar su último libro. Exactamente. A las así 21 horas. Así que hay doblete. Está por un lado el ciclo y por otro lado, terminado el Sí. ciclo, la presentación del libro de Dafne. Podemos ir ahí a la trinchera a comer algo y bueno. Y volvemos para la presentación del ciclo. Así que bueno, tenemos Y las personas que asistan a la lectura primera pueden también pasar a leer un poema en el micrófono abierto. Exacto, literatura, bueno, en este caso después ya en la Espías en la casona casona. tiene el micrófono abierto. Exacto. Bueno, hemos hecho un pequeño aporte, unas invitaciones para este fin de semana y para el próximo. Ya este fin de semana no, pero el próximo vamos a estar compitiendo con el Mundial. Oh, no. Y sí, el Mundial empieza el jueves de la semana que viene, si no me equivoco. Así que Harta vamos a me tener... No estás entusiasmada, Lidia. Harta me tiene. Sí, mucha publicidad. No me gusta, no. Yo quería comentar algo Adelante, por supuesto. que leí, que el apellido Cervero es de origen español y tiene un carácter toponímico. Deriva del nombre de un lugar geográfico. Proviene del nombre de poblaciones como Cervera, una ciudad
en Lérida, Cataluña, o Cervera de Pisuerga, en Palencia. A su vez, el topónimo Cervera suele derivar del latín cervaria o cervaria, que significa lugar de ciervos o tierra abundante en ciervos. Yo no sé si tuvo algo que ver con el libro, Sí, pero es una en realidad- coincidencia muy grande. En realidad, yo el poema que escribí, en donde menciono al ciervo, el que le da el título al Sí, libro. que ya lo leíste una vez y media. Bueno, ese no sabía por qué había aparecido un ciervo en mi poema, la verdad, en ese momento. Después yo, justamente durante la pandemia, no me acuerdo bien por qué me puse a averiguar sobre mi apellido en esa época, y bueno, di con esa información que acabas de... Y ahí me cayeron algunas fichas, donde, bueno, pensé que de alguna forma había una memoria ancestral que estaba apareciendo ahí, el ciervo vinculado al apellido, ¿no? El ciervo vinculado al apellido y algún lugar geográfico, no sé, vos tenés idea de dónde han venido tus antepasados. Sí, sí, o sea, mi abuelo era español, no de estas zonas que se llaman Cervera, que de ahí aparentemente deriva Cerbero, y hay otra variante que es Cerbero. Pero bueno, sí, de España, sí que no conozco por ahí toda la historia previa de cómo habrá surgido, pero bueno. Bien, algo ancestral quizás resonó ahí en el poema. Sí, me quedé un poco decepcionada porque yo me imaginaba que iba a haber más ciervos en el libro. Y digo, bueno, a lo mejor fue la lectura cuando fuimos a la presentación que no aparecieron tantos ciervos, pero después está una sola vez está el Te engañé, ciervo. Lidia. Me engañé por completo, no había ciervos. Ah, muy linda el arte de tapa, que aparece ese ciervo ahí. Sí, sí. Contanos un poquito del arte de tapa. Bueno, Bueno, en si realidad contamos es del ese- equipo de la editorial Si Yantén. contamos ese, son 2 ciervos. La responsable es Virsayita Hernández. Y bueno, sí, la verdad que es muy hermosa. Es muy Muy hermoso, hermoso el sí, trabajo muy que- bonito el arte de tapa. ¿Qué te parece, Valeria, si nos lees un poema? La escucha. Un ave en medio de la lluvia de julio, en un jardín al sur del trópico de Capricornio. El sonido de las gotas sobre las alas al pasar, casi imperceptiblemente a nuestras espaldas. Y ahí, la marca que deja el aire al rozarnos, el espacio de la brisa cayendo sobre estos hombros. Porque la escucha y el brote que no quiso ser secreto o que lo fue, pero sabemos que el hueco no es pared por mucho tiempo. En la escucha raspa la vuelta del tornillo, el toque de la pala, esa raíz que muestra las horas como si fueran verdad. Y entonces la escucha, el susurro de la rama o el pájaro, o la llovizna deslizándose para que el verde crezca hasta la flor y su color crudo arda en puro silencio. Y es la escucha, el ramillete perdido bajo la casa, un refresco de voces desde los cimientos, la humedad que sube por la pared y no cesa de nombrar la pluma, el viento, el metal y la hoja, el ladrillo, el tono, el agua o el pétalo. Muchísimas gracias, Valeria. Te quiero preguntar por alguien. Te quiero preguntar por Mariela Laudecina. Bueno, sí, Mariela tiene un poema que le dediqué en el libro. Bueno, Mariela fue o es, aunque ya no esté en este plano, una poeta con la que tuve un vínculo bastante especial, una amistad. Ella vivía en Córdoba, era de Mendoza, pero vivía en Córdoba. Durante muchos años nuestra relación fue virtual,
Y bueno, en 2019 nos conocimos gracias a un encuentro que se hizo en la ciudad de Rosario, que compartimos. Y bueno, ese año nos acercó bastante porque pudimos compartir ese encuentro. Después ella me invitó también a Córdoba. Así que bueno, pudimos tener momentos en presencia y se hizo como más fluida la comunicación. Y bueno, después seguimos de manera virtual. Ella murió en 2021. Y bueno, fue algo que me tocó bastante en ese momento y bueno, la sigo teniendo bastante presente. Casualmente, en un momento dado leí en Facebook, no me acuerdo quién era el que había hecho el comentario, porque el tema de, bueno, cuando hablaba de la intemperie, también podemos hablar un poquito de la muerte, o sea, vos traes al presente Sí. a estos seres queridos, los tenés presente, y bueno, en El algunos... comentario de Tani, De creo Tani que... Mellado, exacto. Que, bueno, al citarte o al preguntarte por Mariela, un poco quería también entrar en este comentario de Tani, que me pareció interesante como para aportar a la charla. Sí, es verdad, hay varios poemas que traen muertos familiares, no solo en este libro, Creo, sí, mi abuela aparece, La abuela Victoria. la abuela italiana, mi otra abuela aparece por ahí También en un poema de otro libro, pero bueno, también aparece mi mamá varias veces en distintos poemas. Y la que tus hijos heredaron los ojos Es de la abuela italiana. Sí. es de la misma. Bueno, puedo leer ese poema. Ese poema es muy lindo, sí, adelante. Lo encuentre. Mi abuela italiana tenía los ojos color del tiempo. Mi abuela italiana tenía los ojos color del tiempo. Variaban según como fuera el día, a veces más celestes, en armonía con el cielo, otras veces más grises, como si tocasen las mismas nubes que observaba. Mi mamá no heredó los ojos claros, tampoco yo. Sí los tuvo mi tío, luego mi hijo y también mi hija, como si los genes recesivos tomaran impulso. El color de sus iris cambia con la luz del momento, a veces más grises, otras más verdes. Cuando mi hijo era pequeño, sus ojos parecían muy grandes para su rostro. Había quienes comentaban la fuerza en la mirada de mi hija. Desde sus 11 años, un par de lentes mitiga los ojos de él. Ella aprendió ahora a resaltar los suyos con maquillaje o cambiando el tono de su pelo. El tiempo todavía llega a influir en sus iris, del azul verdoso hasta el gris. Algo de mi abuela entonces los atraviesa y se me hace presente. Bien. Te voy a traer otro nombre, a ver si lo escribí bien, porque entré en duda ahora. Mariela Tulián. Sí. Bueno, este libro tiene por ahí también la particularidad de que tiene varios poemas dedicados a mujeres que me acompañaron justamente durante el tiempo de la pandemia por distintas razones. Mariela, además de escribir, sé que escribe poesía, pues le leí varios poemas, pero también tiene un libro sobre la historia de su comunidad. Ella es de la comunidad Tulián, pueblo nació en Comechingón y es de San Marcos Sierra. Y bueno, tuve la suerte de poder hacer un curso de manera virtual sobre educación intercultural bilingüe, que ya en realidad es una serie de cursos que da para docentes. Pero bueno, en ese momento estaba como abierta la posibilidad y yo tenía interés y bueno, fue fabuloso, la verdad. Saber sobre, bueno, un montón de cosas, porque ella da desde las cuestiones más legales, digamos, de las leyes de protección, aunque en este momento estamos complicados. En este momento, con respecto a Sí. eso, estamos muy complicados. Sí. Pero bueno, también, bueno, un Las montón de... las leyes siguen vigentes, Pero la aplicación... sí, es casi imposible. Y bueno,
ella, bueno, compartía eso, pero también todo sobre la cultura de su pueblo. Y bueno, por eso tengo un poema que le dediqué. A ver si lo encuentro. Aquí, página 35. Una mujer habla desde el corazón del territorio, lo que es decir, su corazón de monte y sierras, el que late con el viento del este, fluye con la corriente del Quilpo, crece en el algarrobo testigo de la historia tulián, planea con las alas del cóndor, dibuja el mapa de ancestros frente a la injusticia colonial. Somos seres creadores de nuestro mundo. La tierra es el cuerpo que protegemos por no volvernos lámparas sin luz. Para salir del juego de guerra, su palabra dice y recrea la fuerza más poderosa del universo. Bueno, a Mariela Tulián. Ahora te voy a preguntar por un personaje, por Ada. Ada, bueno, es la protagonista de una película que de alguna forma yo retomo y cito en un poema también. La película es Atlantique, de Mati Diop, y bueno, Ada es la protagonista del poema también. Ada no sabe si la riqueza podría sostener a un corazón, como no sabe si un bote podrá ser casa de tantos pobres. ¿Qué haría una joven sola contra la voluntad de cualquier dios? El bote navega al silencio, el mar se lleva las voces, los cuerpos, también la furia de los que partieron. Si la pena puede volverse fuego, tal vez se cobre algo de este mundo. Ojos ciegos y carne sudada es el regreso, pero Ada ve, cree. El futuro se conoce entre amigas frente al océano. Algunos recuerdos son presagios, dice, y eso le basta para saber quién será. Muy interesante porque ahí dejás resonando, más allá de haber visto o no haber visto Atlantique, queda resonando toda una mirada sobre el mundo en ese poema. Sí, a mí me sorprendió mucho también esa película porque, bueno, parece que va para un lado, después va para el otro, puede ser una película de zombies, pero es mucho más que eso. Y también aparece como por ahí una figura de joven, ¿no? Que de alguna forma también dialoga con el feminismo, pero desde otro lugar. Bueno, casualmente es interesante ver en el libro el feminismo, ¿no? Que es un tema tan actual en este momento, tomado desde esta voz poética, desde este cuerpo, todo lo que venimos hablando a lo largo de todo el programa, ¿no? Sí, indudablemente es la voz de una poeta que está tratando un tema que es contundente para la sociedad de hoy, pero poniéndolo con una sutileza, con una belleza que es muy peculiar, que tiene que ver con la poesía y que tiene que ver también con poner el cuerpo en ese compromiso. Eso es lo que yo notaba como parte también de este libro. Sí, en esto que decía que tiene poemas dedicados a unas cuantas mujeres, yo creo que por ahí lo que traté es, no porque me lo hubiera propuesto, sino que fue algo que fue sucediendo, en cada texto apareciera, digamos, esto del cuerpo de otras mujeres, ¿no? Exacto, sí. Sí, bueno, cuando uno habla del cuerpo de otras mujeres también está de alguna manera poniéndose ahí, ¿no? Sí. Jugando con eso. Y me gustaría un tema que vos tocás en este libro, que vos lo directamente, espero haberlo copiado bien, mudarnos de lugar común, que me pareció que era algo que era interesante, que era como algo que nos dejabas a los que estábamos leyendo el libro ahí picando. Sí, bueno, leería el poema. Dale. Mudarnos del lugar común
reiterativo, que tal vez no existe, al lugar común que nos permite reunirnos. No logro pensar en otra propuesta más oportuna. Conozco el tono de tu voz cuando te aferras a una idea. El verso es también la respiración que cargamos, la forma en que nuestra mirada recorta un mundo. Bueno, hay un posicionamiento en este poema y bueno, que creo que también es un centro del libro, ¿no? No se habla desde cualquier lugar, sino que se habla desde ese lugar común del encuentro, desde ese espacio, ¿no? Sí, fue también como una propuesta en la salida de la pandemia, ¿no? O sea, justamente poder valorar ese encuentro de múltiples sentidos, ¿no? Ese encuentro de múltiples sentidos, Valeria, que me parece que, porque hay algo que yo lo sigo pensando un poco, ¿no? Decimos salida de la pandemia, y me parece que estamos en la salida de la pandemia, porque todo lo que nos está pasando... Es consecuencia, sí, es verdad. No, a veces no somos muy conscientes de que lo que estamos viviendo tiene mucho que ver con esos momentos. Con lo que vivimos, o sea, con ese cimbronazo que fue para nuestras vidas, que todo se detuviera y que tuviéramos, no sé, yo estuve cerca de 1 año y medio sin andar en colectivo, por ejemplo, en una ciudad como esta, o sea... encerrado en una casa que me estaba volviendo un poco loco, me puse a hacer un jardín para sacar un poco la locura. Pero bueno, me parece que esto de mudarnos del lugar común también es algo importante y algo que en este momento precisamente ese lugar común está puesto en duda en muchos aspectos de la política de esta sociedad. Sí, totalmente. Bueno, pero también tenemos como, o sea, constantemente está puesto en duda, pero también tenemos un montón me parece, de reacciones y de situaciones. Bueno, la marcha de ayer, por ejemplo, no sé, tal vez no olvidarse de todo eso que también sucede todos los días. Bueno, y ahí está el otro tema que vos tocás también, que es lo cotidiano, o sea, esa cotidianidad y cómo vivir esa cotidianidad, ¿no? Bueno, voy a leer el poema que sigue al mudarnos del lugar común, porque me parece que tiene que ver. Con lo que sí, dale. Constatar que todo sigue, aunque no nos demos cuenta, como una muestrita de muerte en vida, y que está bien así, si en el todo o la parte, te toque o no, deja su huella llena de luz, sombra, trompeteo, vuelo utópico, leve caricia de mariposa yuyera que en un segundo cruzó y se fue. Muy bueno, muy bueno. Bien, Valeria, estamos llegando ya al fin del programa. Si algún oyente quiere adquirir un ciervo en tu memoria, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, puede hacerlo contactándose con la editorial Chantén y si no, consultar las librerías en donde está, o también se puede contactar conmigo, que tengo ejemplares de cualquiera de esas formas, bueno, por redes sociales. Para contactarse con vos, googlea Valeria Cervero y te encuentran en las redes. Sí, Vale Cervero, Vale Cervero. aparezco así. Bien. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por acompañarnos, por brindarnos tu poesía en este programa. No, gracias a ustedes de nuevo por Pero abrir queda siempre este tiempo espacio. Por supuesto, para siempre. que lean 3 poemas por lo menos. El cierre es una lectura de poesía. Así como abrimos con poesía, cerramos con poesía. Parece Así muy que bien. este es el momento de escuchar tu poesía. La ternura de las jirafas me recuerda posibles refugios entre tanto daño, como las conversaciones inesperadas en esa tarde hosca. Si el dolor sirviera para algo, podríamos atravesar lo oscuro con valentía o perdonar más fácilmente después de la hora. Pero el regreso al cuerpo a veces se logra, derribando paredes o incluso saliendo a recibir al nuevo caminante rápido. Un gesto que nos hermana, aunque tarde,
más allá de cualquier especie. Finalmente reconocemos nuestro humo, como lo hacemos con el polen que se muestra al sol o las ideas que nos toman desde abajo. Los efectos de la luz permiten no verlo y simular que no somos lo mismo, que una estrella se distingue de otra, una célula de otra, y que es verdad que llevamos un nombre. Aunque más bien estemos aún de los dos lados del ojo, como un sueño que viene y va, que nos expande el cuerpo, el ritmo, la voz, sus dimensiones desconocidas. Bueno, y termino con el poema dedicado a Mariela la Agudecina. Te soñé la primera noche de saber de tu muerte. Tu imagen como en las fotografías que circularon en redes, con esa mirada que atraviesa muros. Para recordarte esa tarde había elegido otra, una en que sonreís entre girasoles o casi prometés una sonrisa con los labios, mientras tus ojos van más allá del amarillo, del campo lleno de luz, de la dirección de la siguiente carcajada, en este universo o en otro tal vez. Hoy vuelve el camino del río o el canal de esa charla sobre los cuerpos, la falta de fuerzas que parecía imposible en vos, fragilidades de la conciencia en el desvelo, el miedo a perderse en los vacíos. Pero quién sabe, mi niña, después de tanto, cuál es la luz y cuál la sombra. ¿Cuál es la gracia de este lado todavía? ¿Cómo se mira de otro modo en el otoño del mundo, cuando el vuelo es a pleno, sin otro plumaje ni peso que la vida después? Muchísimas gracias, Valeria, nuevamente. No, gracias a usted. Un placer y bueno, también gracias a Lidia, que hace la producción del programa, y Carlos, que está en los controles todos los jueves para que podamos salir al aire. Esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chao. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta el anochecer, cada programa que suena